Mi esposo intentó intimidarme en mi reunión de la preparatoria, así que me vengué de la manera más sana posible. Siempre pensé que las mujeres estaban condenadas a amar más que los hombres, hasta que conocí a Blake. Blake y yo llevábamos 4 años juntos. Él era el sueño de cualquier mujer. Mantenía su casa súper limpia, nunca me dejaba cocinar sin lavar los platos, e incluso se aprendió mi ciclo menstrual para saber cuándo comprarme flores y chocolate, pero siempre intentaba convertir todo en una competencia. Como el día que obtuve mi título universitario, él se inscribió en decenas de prácticas profesionales prestigiosas. En ese momento, pensé que quizá eso podía ser algo bueno. Supuse que solo significaba que siempre nos impulsábamos mutuamente a ser mejores. ¡Qué gracioso! En fin, hace unos meses recibí una invitación para mi reunión de la preparatoria. Imagínate a la típica chica geek de antes, en las transformaciones de las películas de Disney. Porque hasta el día que me gradué, así era yo. Pero ahora tenía una vida de la que estaba orgullosa, y siendo honesta, lista para presumir. Se lo dije a Blake en cuanto llegó a casa. Recuerdo que quería hablar mal juntos de las chicas de la escuela, de cómo haríamos que todos se murieran de envidia. Cariño, no creo que tengas mucho de qué presumir. O sea, no es como si de verdad hubieras cambiado tanto. Por un segundo, juro que pensé que me estaba jugando una broma. Le recordé que, para empezar, ya no tengo brackets ni esos enormes lentes feos. Había perdido más de 80 libras, 36 kilogramos desde entonces. Creo que se dio cuenta de que la había regado, porque de inmediato empezó a echarse para atrás y a decir que solo había tenido un día largo, que estaría más que feliz de ir conmigo. Bueno, yo misma estaba extremadamente agotada, así que simplemente acepté su disculpa y marqué la fecha de la reunión. Me compré el vestido más favorecedor y caro que pude encontrar. Mis zapatos, bolso, collar y aretes estaban perfectamente coordinados. Y cuando llegó el día, me sonreí en el espejo, sabiendo que había recorrido un largo camino. Esperaba un "te ves bien" de parte de Blake, o incluso algo sobre el color de mi vestido habría estado bien. Pero en cambio, me preguntó si podía usar menos accesorios para no opacarlo. Le dije que no, y él solo puso los ojos en blanco. Lo siguiente que supe fue que estaba agarrando unos gemelos de una caja de Cartier y cambiando su reloj por un Rolex, ambos los cuales nunca había visto antes. Luego, simplemente se fue. Bueno, pensé que solo había salido a fumar, y terminé de arreglarme. Por primera vez en mi vida, entendí lo que significa sentirse como una princesa, hasta que salí, porque Blake no estaba por ninguna parte. Traté de escribirle y llamarlo durante 30 minutos seguidos, pero no hubo respuesta. Ni siquiera sé en qué estaba pensando en ese momento. Pero de cualquier forma, terminé pidiendo un Uber, porque para entonces, ni siquiera me preocupaba Blake. Estaba pensando en Cherry, mi principal abusona, la chica que inventó una canción sobre mí. Si quedábamos atrapados en una isla, sin comida a la vista, asaríamos a Lily. Nos comeríamos cada bocado. Es una cerda tan grande que casi es un crimen. Alimentando a la escuela un bocadillo a la vez. La familiar rabia que sentí durante toda mi adolescencia me hirvió la sangre y entré a ese edificio llena de enojo. Pero cuando entré, la primera persona que vi no fue Cherry, fue Blake. Lo vi a la mitad de una conversación sobre lo bien que le estaba yendo y cuánto había cambiado desde la preparatoria. Y aun cuando me vio, siguió con la conversación con ellos. Solo se detuvo cuando la mujer se alejó. De inmediato le pregunté qué demonios estaba haciendo, que esa era mi reunión de la preparatoria, no la suya. Cuando miré dentro de sus ojos, por primera vez vi más que solo celos. Era odio. El miedo recorrió mis venas, y le recordé que lo amaba, que estábamos allí para estar juntos. Me ignoró por completo y buscó a alguien más con quien hablar. Ahí fue cuando mi cuerpo se quedó paralizado, porque había hecho contacto visual directo con Cherry, quien prácticamente corría hacia nosotros. Empezaron a hablar y ella se estaba enredando el cabello entre los dedos, ignorándome por completo. Luego, después de que me quedé ahí parada, completamente atónita y en silencio durante 5 minutos, por fin se volteó hacia mí y me preguntó quién era. A pesar de todo, estaba emocionada. Este es el momento con el que sueña cualquier niña acosada, el momento en que su acosadora no la reconoce, y queda claro que ahora está más guapa y más rica que ella. Pero antes de que yo pudiera decir algo, mi esposo intervino. Caray, ni siquiera la reconoces. Esta es Lily. ¿Te acuerdas de la chica de la canción? Se me hundió el corazón. Vi un destello de intensa envidia en los ojos de Cherry antes de que empezara a carcajearse. Por un momento, me alegré de que nadie más estuviera escuchando este desastre. Pero entonces mi esposo empezó a chasquear los dedos, a marcar el ritmo con el pie y a tararear la melodía de la canción. Yo quería hacerme bolita. Pronto, todos voltearon a verme y escuché susurros. Mis ojos se clavaron en los de Blake, y aunque los míos estaban llenos de lágrimas, los suyos estaban llenos de alegría. Por instinto, lo abracé. Yo solo quería desaparecer, pero él ni siquiera me tocó. Solo siguió cantando la canción y me hizo dejar de tomarme la vida tan en serio. Así que hice lo que siempre hago. Solo sonreí y fingí estar completamente bien. Le dije a Blake que tenía razón, porque sabía que solo había una forma de ganar.
solo una fuerza a mi favor. Y esa era el poder de ser subestimada. Tomé una respiración profunda y me recompuse, recordando todos esos años en los que todos me habían subestimado, incluido Blake. Mi sonrisa falsa debió desconcertarlo, porque su canto vaciló por un momento, y aproveché ese segundo para escabullirme de él hacia la barra. Pedí el cóctel más fuerte que tenían, me lo tomé de 3 tragos y recorrí el lugar con una determinación renovada. Cherry y Blake seguían riéndose juntos, ignorándome por completo, lo cual me dio la oportunidad perfecta para reagruparme y trazar una estrategia. Vi a Madison, una de las pocas personas que habían sido buenas conmigo en la preparatoria, y me acerqué a ella, asegurándome de que mi manera de caminar irradiara confianza, aunque por dentro me sintiera hecha pedazos. Los ojos de Madison se iluminaron cuando me reconoció, y me dio un abrazo cálido que se sintió como un salvavidas en ese mar de recuerdos crueles. Nos pusimos al día rápidamente, y descubrí que ahora era una ejecutiva de marketing exitosa en una gran firma de la ciudad, lo cual me dio una idea. Mencioné con naturalidad mis propios logros profesionales mientras platicábamos, asegurándome de que mi voz sonara lo bastante fuerte para que quienes estaban cerca la escucharan, incluido un grupo de porristas de antes que se habían unido a la campaña de acoso de Cherry. Voltearon la cabeza, y noté que varias susurraban mientras me miraban de reojo otra vez, reevaluando claramente en quién me había convertido. Blake seguía junto al ponche con Cherry, pero lo caché mirándome repetidamente, con confusión en el rostro al verme socializar con seguridad. Me reí un poco más fuerte de los chistes de Madison, tocándole el brazo de vez en cuando de esa manera que hace la gente cuando de verdad la está pasando bien, y pronto nuestro pequeño círculo creció a medida que más excompañeros se acercaban. Curioso por la mujer glamurosa en la que me había convertido, Trent, nuestro antiguo presidente de generación que luego se volvió médico, se unió a nuestra conversación y pareció particularmente interesado en mi trayectoria profesional, haciendo preguntas reflexivas que me permitieron mostrar mis logros sin parecer presumida. Podía sentir los ojos de Blake clavándose en mi espalda, pero me negué a reconocerlo. En cambio, me enfoqué en reconectar con la gente y en ir cambiando poco a poco la dinámica de poder en el salón. Alguien sugirió tomarnos fotos, y con elegancia me coloqué en el centro del grupo, asegurándome de que mi vestido caro y mis joyas quedaran bien a la vista mientras estallaban los flashes y la gente me etiquetaba en publicaciones de redes sociales. Mi antiguo compañero de química, Jake, que ahora era inversionista de riesgo, me pidió mi tarjeta de presentación, mencionó un proyecto que encajaba perfectamente con mi experiencia, y se la di con naturalidad, consciente de que varios otros observaban ese intercambio con renovado respeto. La noche iba tomando impulso a mi favor cuando el DJ anunció que era hora del slideshow de ¿Recuerdas cuándo? Y todos nos acercamos a la pantalla principal. Cherry, de alguna forma, había logrado incluir varias fotos poco favorecedoras mías de la preparatoria, y sentí cómo se me encogía el estómago cuando apareció en la pantalla mi yo adolescente, con brackets y con sobrepeso, lo que provocó algunas risitas dispersas. Blake fue el que más se rió, echando la cabeza hacia atrás y señalando la pantalla mientras miraba alrededor para asegurarse de que los demás se unieran a la risa. En lugar de achicarme, opté por otro enfoque. Me reí con ellos, e incluso hice algunos comentarios autocríticos sobre mis elecciones de moda de entonces, lo que cambió el ambiente de burla a camaradería. Dios, esa etapa de la pinza mariposa fue trágica para todos nosotros, ¿no? Bromeé, ganándome risas genuinas y asentimientos de acuerdo de muchos que habían pasado por fases incómodas similares. La presentación de diapositivas continuó, y yo mantuve la compostura, atrapando de vez en cuando las miradas confundidas de Blake mientras su intento de humillarme le salía el tiro por la culata. Cuando terminó la parte formal de la velada y la gente volvió a mezclarse, me encontré rodeada por un pequeño grupo de excompañeros de clase genuinamente interesados, incluido Ryan, que había sido quarterback y ahora estaba divorciado y tenía 2 hijos. Parecía particularmente atento, rellenándome la bebida y colocándose un poco más cerca de lo necesario mientras hablábamos. No me interesaba Ryan románticamente, pero dejé que la interacción siguiera, sabiendo perfectamente que Blake me estaba observando desde el otro extremo del salón. Su mandíbula se tensaba cada vez que Ryan me hacía reír. Cherry, al parecer, se había cansado de Blake cuando se dio cuenta de que no estaba obteniendo de mí la reacción que había esperado, y se había ido a adular a alguien más, dejando a Blake incómodamente solo junto a la mesa de postres. Con mi confianza creciendo minuto a minuto, me disculpé con Ryan y me dirigí al baño de mujeres, pasando deliberadamente junto a Blake sin reconocerlo. En el baño, me volví a poner el lápiz labial y me acomodé el vestido, dándome un pequeño discurso de ánimo frente al espejo cuando las puertas se abrieron de golpe, y Cherry entró con 2 de sus amigas. Su conversación se cortó en seco cuando me vieron, pero en lugar de irse, le sonreí con calidez y le elogié el vestido a Cherry, viendo cómo la confusión cruzaba su rostro ante mi amabilidad inesperada. Terminamos teniendo una conversación sorprendentemente civilizada sobre nuestras vidas desde la preparatoria, y mantuve mi actitud amable incluso cuando Cherry intentó meter cumplidos disfrazados de insultos sobre lo valiente que era yo por usar un vestido tan ajustado. Le respondí agradeciéndole sinceramente y mencionando el amplio trabajo voluntario que había estado haciendo con chicas adolescentes,
que batallaban con problemas de imagen corporal, viendo cómo se le venía abajo el ánimo mientras sus intentos por minarme seguían fracasando. Cuando regresamos al salón principal, Blake me interceptó de inmediato, agarrándome el brazo con más fuerza de la necesaria y siseando que ya era hora de irnos. Con calma le quité la mano de mi brazo y le dije que estaba disfrutando ponerme al día con viejos amigos, sugiriendo que él podía irse si estaba cansado. Su rostro se puso rojo de enojo y vergüenza, mientras varias personas cercanas fingían no escuchar nuestro intercambio, y yo me alejé para unirme a un grupo que incluía al exeditor de nuestro periódico escolar, quien ahora trabajaba para una importante publicación. El resto de la velada siguió este patrón. Blake intentando reafirmar el control, yo manteniendo mi independencia con calma pero con firmeza, y el equilibrio de poder entre nosotros cambiando de forma visible con cada interacción. Para cuando la reunión estaba llegando a su fin, ya había intercambiado información de contacto con varias personas que parecían genuinamente interesadas en mantener una amistad. Ash había recibido 2 posibles oportunidades de negocio e incluso me había invitado a hablar en un día de carreras en nuestra vieja preparatoria, la directora actual, que estaba presente. Mientras tanto, Blake se había vuelto cada vez más agitado y aislado, ya que sus intentos de avergonzarme no estaban funcionando, y poco a poco la gente dejó de interactuar con él una vez que percibieron la tensión entre nosotros. Cuando por fin nos fuimos, Blake salió furioso hacia el estacionamiento, asumiendo que yo lo seguiría como siempre, pero yo me quedé a propósito un poco más para despedirme como se debía y dar abrazos finales a mis nuevas conexiones. Encontré a Blake recargado en un coche cualquiera, fingiendo que era el nuestro, ya que él había tomado un Uber como yo. Su fanfarronería anterior estaba completamente desinflada. El viaje a casa fue silencioso, cargado de tensión, mientras Blake miraba por la ventana, y de vez en cuando me lanzaba miradas venenosas que yo fingía no notar. Cuando llegamos a casa, su fachada se rompió por completo, y se lanzó a una diatriba sobre cómo lo había avergonzado coqueteando con otros hombres, e ignorándolo en nuestra reunión. Yo escuché en silencio, dejándolo desahogarse hasta agotarse antes de señalarle con calma que la reunión era mía, no suya, y que su comportamiento había sido deliberadamente cruel. La discusión se intensificó, con Blake sacando viejas inseguridades e intentando recuperar el control mediante patrones familiares de crítica y manipulación psicológica, pero algo había cambiado de manera fundamental. Ahora podía ver sus tácticas con claridad, reconociendo que eran manipulaciones, y ya no tenían el poder de herirme como antes. Esa noche dormí en el cuarto de huéspedes, cerrando con llave la puerta detrás de mí y cayendo en un sueño sorprendentemente tranquilo. Al despertar a la mañana siguiente, sentí una claridad que no había tenido en años. Blake ya estaba en la cocina cuando salí, actuando como si nada hubiera pasado, preparando mi desayuno favorito y comentando lo divertida que había sido en general la reunión. Acepté la tregua en apariencia, pero empecé a observar en silencio nuestra relación con nuevos ojos y los días que siguieron. Los patrones se volvieron descaradamente obvios una vez que supe buscarlos. La necesidad de Blake de superarme, las sutiles descalificaciones disfrazadas de bromas, la forma en que lograba hacer que cada uno de mis logros, de alguna manera, girara en torno a él. Empecé a poner a prueba pequeños límites, rechazando ver sus programas favoritos algunas noches para leer en su lugar, o tomando decisiones sobre mi carrera sin buscar primero su aprobación. Cada pequeño acto de independencia era recibido con tácticas cada vez más intensas, chantaje emocional, indiferencia, incluso ocasionales arranques de ira, seguidos de disculpas elaboradas y mejoras temporales. 2 semanas después de la reunión, recibí una llamada de Jake, mi antiguo compañero de química, sobre la oportunidad de negocios que había mencionado. Se trataba de asesorar en un proyecto importante que encajaba perfectamente con mi experiencia, ofrecía bastante más dinero que mi puesto actual y la posibilidad de un avance profesional significativo. Cuando se lo conté a Blake esa noche, su reacción fue predecible. Los primeros parabienes fueron seguidos rápidamente por preocupaciones sobre el compromiso de tiempo, comentarios sutiles sobre si yo estaba capacitada, y finalmente, la bomba. Acababan de ofrecerle un ascenso que requeriría que nos mudáramos a otro estado. El momento era demasiado conveniente para ser casualidad, y lo reconocí por lo que era. Una maniobra de poder diseñada para obligarme a elegir entre mi oportunidad y la suya. En vez de ceder de inmediato como quizá lo habría hecho antes, sugerí que consideráramos cómo podrían funcionar ambas oportunidades, tal vez con algunos arreglos a distancia. Al ver cómo se le ensombrecía el rostro, al darse cuenta de que yo no estaba priorizando automáticamente su carrera sobre la mía, la discusión que siguió fue una de las peores que habíamos tenido, y al final Blake salió dando un portazo y no regresó hasta altas horas de la madrugada, oliendo a alcohol y murmurando disculpas. Fingí estar dormida, con la mente acelerada por planes y revelaciones que se habían ido gestando desde la reunión. A la mañana siguiente, mientras Blake todavía estaba durmiendo la cruda, hice algunas llamadas y envié varios correos. Luego salí a dar una caminata larga para aclararme la mente y trazar mi siguiente movimiento. Para cuando regresé, Blake estaba en pleno control de daños. Había dejado limpio todo el departamento, pedido comida para llevar de mi gusto y se mostraba excesivamente atento a mis sentimientos respecto a nuestra decisión sobre las oportunidades laborales.
Seguí el juego, dejándolo creer que estaba retomando el control, mientras en secreto ponía en marcha mis planes. Durante los siguientes días, empecé a sacar discretamente documentos importantes de nuestro almacén compartido, aseguré mi propia cuenta bancaria y me puse en contacto con amigas con las que había perdido contacto durante nuestra relación, reconectando de maneras que no alertarían a Blake sobre mis intenciones. Acepté el trabajo de consultoría sin discutirlo más con Blake, simplemente informándole de mi decisión como un hecho consumado, y viéndolo luchar por mantener su fachada de apoyo mientras por dentro hervía de rabia. La tensión en nuestro departamento se volvió palpable cuando Blake se dio cuenta de que sus tácticas habituales no estaban funcionando, y alternaba entre ser inusualmente atento y cariñoso, y tener estallidos impredecibles de ira por asuntos menores. Yo mantuve la calma por fuera, sin seguir participando en las discusiones circulares que antes me dejaban emocionalmente agotada, y sin disculparme por cosas que no eran mi culpa. 3 semanas después de aceptar el nuevo puesto, recibí mi primer pago considerable, e inmediatamente usé una parte para asegurar un pequeño departamento del otro lado de la ciudad, firmando el contrato durante mi hora de comida, y coordinando la mudanza para cuando sabía que Blake estaría en una conferencia de trabajo que duraría todo el día. La mañana de mi partida planeada, Blake estuvo inusualmente tierno, mencionando lo orgulloso que estaba de mí y sugiriendo que planeáramos unas vacaciones para celebrar nuestros nuevos trabajos. Asentí y sonreí, sintiendo una extraña mezcla de tristeza y liberación, mientras lo veía irse al trabajo, sabiendo que era la última vez que lo vería como mi pareja. Una vez que se fue, me moví con eficiencia metódica. Los mudanceros llegaron exactamente a la hora acordada para llevarse los objetos que yo había inventariado cuidadosamente como verdaderamente míos. Dejé atrás todo lo que habíamos comprado juntos, incluido el costoso mobiliario que él había insistido en comprar para impresionar a sus colegas cuando nos visitaran. Mi único capricho fue llevarme el vestido que había usado para la reunión, una forma simbólica de recuperar el poder que había encontrado esa noche. Cuando todo estuvo cargado, dejé una nota sencilla sobre la encimera de la cocina, explicando que me iba y que me comunicaría con él a través de mi abogada respecto a la disolución de nuestros bienes compartidos y las obligaciones del contrato de arrendamiento. Incluí el nombre de una terapeuta especializada en problemas de personalidad narcisista, un gesto final que era tanto sincero como, lo sabía, probablemente lo enfurecería cuando se diera cuenta de que yo había analizado su comportamiento. Como era de esperarse, la reacción de Blake fue inmediata y abrumadora. Docenas de llamadas, mensajes alternando entre furia y súplicas. Incluso apareció en mi lugar de trabajo al día siguiente, obligando a seguridad a escoltarlo fuera del edificio. No mantuve contacto alguno excepto a través de mi abogada, quien informó que Blake oscilaba entre amenazar con emprender acciones legales y ofrecer ir a terapia de pareja. Mi nuevo departamento se convirtió en mi santuario, decorado solo con cosas que me daban alegría, en lugar de objetos elegidos para impresionar a otras personas o cumplir con los exigentes estándares de Blake. Volví a conectar con amigas que se habían ido alejando poco a poco durante mi relación, sorprendidas al darse cuenta de lo aislada que había estado sin notarlo. Madison, la de la reunión, se convirtió en una visitante frecuente. Su franqueza y su apoyo genuino me ayudaron a procesar las emociones complejas de terminar una relación de largo plazo, incluso una tan tóxica como había sido la mía. La sanación no fue lineal. Tuve días en los que cuestionaba mi decisión, momentos en los que extrañaba las partes buenas de Blake y noches en las que despertaba en pánico por empezar de nuevo a los 32. Pero poco a poco, esos momentos se volvieron menos frecuentes conforme establecí nuevas rutinas y redescubrí partes de mí misma que habían estado reprimidas durante nuestra relación. 6 meses después de dejar a Blake, asistí a una conferencia relacionada con mi nuevo puesto y me encontré con Cherry, de todas las personas, quien representaba a su empresa en el mismo evento. Nuestra interacción fue surrealmente cordial, con Cherry preguntando por Blake y pareciendo genuinamente sorprendida cuando le informé que ya no estábamos juntos. Terminamos tomando café durante un descanso entre sesiones, y confesó que Blake en realidad la había contactado a través de redes sociales poco después de la reunión, compartiendo detalles sobre nuestra relación que debieron haber permanecido privados y haciéndole preguntas concretas sobre mi comportamiento en la preparatoria. Su descripción de sus conversaciones confirmó lo que yo había sospechado. Blake había investigado deliberadamente mis inseguridades del pasado para usarlas en mi contra, llegando incluso a contactar a mi antigua acosadora para obtener munición. Cherry parecía incómoda con toda la situación, admitiendo que, aunque al principio había disfrutado la atención, la obsesión de Blake por desacreditarme eventualmente le pareció perturbadora. Nos separamos en términos sorprendentemente amistosos, ambas habiendo superado a las personas que habíamos sido en la preparatoria, aunque por razones muy diferentes. 1 año después de dejar a Blake, recibí una comunicación final de él a través de mi abogada, un acuerdo de arreglo sobre la propiedad conjunta restante y una breve nota formal que reconocía el fin de nuestra relación. No hubo disculpa, ni verdadera comprensión, solo una conclusión fría y empresarial a 4 años de mi vida.
Firmé los papeles sin dudar, sintiendo que se levantaba un peso al cortar legalmente los últimos lazos entre nosotros. A través de amistades en común, de vez en cuando escuchaba actualizaciones sobre la vida de Blake. En efecto, había aceptado el trabajo en otro estado. Estaba saliendo con alguien nuevo a los pocos meses de nuestra ruptura y seguía siendo la pareja aparentemente perfecta que lavaba los platos y recordaba fechas importantes. Sentí un leve pinchazo de simpatía por su nueva novia, preguntándome si ella reconocería el patrón antes de lo que yo lo hice, o si ella también pasaría años creyendo que el amor competitivo era mejor que no amar en absoluto. Mi propia vida siguió evolucionando de maneras inesperadas. El proyecto de consultoría me llevó a un puesto de liderazgo en la empresa. Compré mi primera casa por mi cuenta e incluso empecé a salir de nuevo, con cautela al principio, luego con una confianza creciente conforme aprendía a reconocer y evitar las señales de alerta que antes había ignorado. El desarrollo más sorprendente llegó 2 años después de dejar a Blake, cuando me invitaron a hablar en una conferencia de liderazgo para mujeres sobre reinvención profesional. De pie en el podio, mirando al público de rostros atentos, me di cuenta de lo lejos que había llegado desde aquella noche en la reunión, cuando fingí estar bien mientras por dentro me derrumbaba. Mi charla fue muy bien recibida, lo que me llevó a dar más conferencias y con el tiempo a conseguir un contrato para un libro de memorias sobre cómo reconocer y escapar de las relaciones competitivas. El día que se publicó mi libro, recibí un paquete en mi oficina. Adentro había un ejemplar de mi anuario de la preparatoria con una nota de Madison expresando lo orgullosa que estaba de mi camino. Al pasar las páginas, encontré mi foto incómoda de último año, con brackets y una sonrisa forzada, y no sentí vergüenza ni pena, sino compasión por la chica que todavía no había aprendido su valor. La vindicación final llegó 3 años después de dejar a Blake. Me invitaron a regresar para hablar en otra reunión de la preparatoria, esta vez como una exalumna distinguida que había alcanzado un éxito notable. Acepté la invitación con verdadero gusto, ya sin necesitar demostrarle nada a nadie, pero con curiosidad por ver qué les había traído otros 5 años a mis antiguos compañeros. La noche de esta reunión fue completamente diferente. Llegué sola, pero nunca me sentí sola. Saludé a viejos conocidos con interés genuino y compartí historias sin el cálculo interno constante de cómo me comparaba. Cherry estaba ahí de nuevo, visiblemente más apagada que la vez anterior, y se acercó a mí temprano en la noche para elogiar torpemente mi libro, admitiendo que lo había leído y que había reconocido algunos de sus propios patrones de comportamiento y las secciones sobre el acoso. No nos hicimos amigas exactamente, pero llegamos a una especie de paz que mi yo adolescente jamás habría pensado posible. Blake no asistió a esta reunión, pues no tenía una conexión real con esta escuela más allá de su intento temporal de apropiarse de mi pasado. De alguna manera, su ausencia se sintió correcta, como una confirmación de que había desenredado con éxito mi historia de la suya. Conforme la velada llegaba a su fin y yo me preparaba para irme, Madison enlazó su brazo con el mío y comentó lo diferente que me veía de la mujer que había llegado a la última reunión, no solo en confianza, sino en felicidad de fondo. Sonreí, reconociendo la verdad en su observación y sintiéndome agradecida por el viaje doloroso pero necesario que me había traído hasta este punto. Caminando sola hacia mi coche, miré el cielo despejado de la noche y pensé en la extraña naturaleza circular de crecer. A veces tenemos que volver a nuestras heridas más antiguas para sanarlas de verdad por fin. Mi teléfono vibró con un mensaje de la persona con la que recientemente había empezado a salir más en serio, preguntándome si la había pasado bien y si quería compañía más tarde. Le contesté con un simple sí, ya sin miedo a una conexión genuina ni preocupada por mantener una fachada perfecta. El poder de haber sido subestimada, en efecto, había sido mi salvación. Blake había subestimado mi fuerza, Cherry había subestimado mi resiliencia, pero sobre todo, yo me había subestimado durante demasiado tiempo, y por fin reconocer mi propio valor había sido la clave para liberarme de los patrones que habían definido mi pasado. Pasé esa tarde limpiando mi departamento con un propósito renovado. Las superficies brillaban bajo un pulido fresco. Mi lista de reproducción retumbaba por unas bocinas que no había usado en meses. Tiré los recipientes viejos de comida para llevar del refrigerador. La bolsa de basura se llenó rápidamente con recordatorios de mi aislamiento. Abrí las ventanas para dejar que el aire fresco reemplazara los recuerdos enrarecidos. Mi teléfono vibró con otro mensaje de Cherry. Quería llevar vino a las 8. Sonreí ante la sencillez de una amistad normal. El timbre sonó exactamente a las 8 en punto. Cherry estaba ahí con 2 botellas y una sonrisa genuina. Bebimos y hablamos hasta la medianoche de nada importante. Ni una sola vez mencionó a Blake ni el drama. Aprecié su respeto por mis límites. Hicimos planes para probar un restaurante nuevo ese fin de semana. Después de que se fue, dormí mejor de lo que había dormido en años. Mi alarma me despertó para ir a trabajar a la mañana siguiente. No presioné la posposición ni una sola vez. La oficina se sentía diferente de alguna manera cuando entré. La gente me saludaba con un asentimiento al pasar junto a sus escritorios. Me enfrenté a mi bandeja de entrada con una eficiencia que había olvidado que tenía. Mi jefa notó el cambio de inmediato.
Me asignó un proyecto nuevo antes de la hora de comer. Acepté el reto sin mi usual vacilación. El trabajo me energizaba en lugar de agotarme. Me quedé hasta tarde terminando reportes que nadie esperaba sino hasta la semana siguiente. Mi teléfono permaneció en silencio todo el día, y Blake no había intentado contactarme otra vez. Su ausencia se sintió como libertad en lugar de abandono. Me consentí con una cena en mi cafetería favorita. La mesera recordó mi pedido de siempre. Le dejé una propina extra grande solo porque podía. El camino a casa me llevó por el bar favorito de Blake. Ni siquiera aminoré el paso al pasar frente a él. Las siguientes semanas establecieron mi nueva normalidad. Me uní a un grupo de senderismo de fin de semana. Mis piernas ardían al subir senderos que antes habría evitado. El aire fresco llenó mis pulmones de posibilidades. Volví a conectar con amigas de la universidad a las que había descuidado durante el reinado de Blake. Nos reímos de los viejos tiempos durante el brunch. Nadie preguntó por mi ausencia ni por mi regreso. Simplemente me dieron la bienvenida de nuevo a la mesa. Me descargué aplicaciones de citas, pero no me apresuré a usarlas. Mi perfil seguía en blanco, pero listo para cuando me sintiera preparada. Cherry me presentó a su círculo más amplio de amigas y amigos. Me recibieron sin preguntas ni juicios. Nos volvimos asiduas a las noches locales de trivia. Nuestro equipo nunca ganó, pero siempre se divertía más. Mi departamento se transformó con cambios pequeños pero significativos. Reemplacé el sofá que Blake había elegido por uno que de verdad me gustaba. Las paredes recibieron pintura fresca y colores que me hacían feliz. Colgué arte que me hablaba a mí en lugar de combinar con la decoración. Mi hermana me visitó desde otro estado por un fin de semana. Notó los cambios en mí antes de mencionar el departamento. Nos quedamos despiertas hablando de nuestra infancia y de sueños para el futuro. Me abrazó todavía más fuerte antes de irse al aeropuerto. El trabajo siguió mejorando con mi nueva actitud. Mi jefa me ofreció un ascenso que no había buscado. El aumento significaba una independencia financiera que nunca había alcanzado por completo. Mis colegas me llevaron a celebrar mi éxito. Llovió durante una semana completa ese noviembre. No me importaron los cielos grises ni los zapatos mojados. El clima encajaba perfectamente con mi estado de ánimo reflexivo. Empecé a escribir un diario cada noche antes de dormir. Las páginas se llenaron de observaciones en lugar de quejas. Encontré patrones en mis pensamientos que nunca había notado antes. Se acercaban las fiestas con su habitual asalto comercial. Compré regalos considerados en lugar de regalos caros. Mi familia parecía sorprendida por lo atenta que estuve ese año. Nos reunimos en casa de mis padres sin la atención de siempre. Blake me mandó un mensaje en Nochebuena después de meses de silencio. Leí su mensaje, pero no sentí nada más que una curiosidad leve. Sus palabras, buscando la reconciliación, sonaban vacías y egoístas. Borré el mensaje sin responder y nunca me arrepentí. Llegó la víspera de Año Nuevo con emoción de verdad para mí. Cherry fue anfitriona de una fiesta en su departamento tipo loft renovado. Yo llevaba un vestido que compré solo para mí. Los cumplidos que recibí se sintieron genuinos y merecidos. Llegó la medianoche y besé la mejilla de un desconocido. Me pidió mi número sin presunción ni presión. Se lo di sin pensarlo demasiado. Se llamaba Marcus y me devolvió la fe en las primeras citas. Nos vimos por un café el fin de semana siguiente. La conversación fluyó sin pausas incómodas ni temas forzados. Me escuchaba cuando yo hablaba de mis intereses. También me descubrí genuinamente curiosa por su vida. Salimos de manera casual durante todo ese invierno. Él nunca presionó para más de lo que yo ofrecía. Disfrutábamos placeres sencillos como recorrer librerías y cafés. Nuestra relación física se desarrolló a un ritmo que se sentía correcto. La primavera llegó con sus nuevos comienzos metafóricos. Planté un pequeño jardín en macetas en mi balcón. Las plántulas requerían atención y cuidado diarios, y su crecimiento reflejaba mi propio progreso constante. Marcus y yo seguíamos viéndonos sin etiquetas. Ambos teníamos metas personales que eran prioridad. Él entendía mi necesidad de independencia. Yo apreciaba su respeto por los límites que había aprendido a establecer. Cherry se comprometió con su novia de toda la vida ese abril. La cena de celebración se volvió un hito emocional para mí. Di un brindis que hizo llorar a todos en la mesa. Mi felicidad por ella estaba completamente libre de envidia. Mi ascenso me llevó a presentar una conferencia en Chicago. Preparé mis materiales con confianza y emoción. El público respondió positivamente a mis ideas. Colegas de otras empresas me ofrecieron sus tarjetas de presentación. Extendí mi viaje 2 días para hacer turismo. La ciudad me llenó de energía con su arquitectura y su ritmo. Visité museos y tomé recorridos en bote de arquitectura. Viajar sola me empoderó en vez de intimidarme. Marcus me recibió en el aeropuerto cuando regresé. Su bienvenida se sintió cálida sin ser posesiva. Pasamos la noche hablando de mis experiencias. Él compartió sus propias noticias sobre un posible cambio de trabajo. El verano trajo escapadas de fin de semana a playas cercanas. Mi piel se bronceó por horas de leer libros al sol. Probé el paddleboard por primera vez. El equilibrio que requería se volvió otra metáfora de mi vida. La planificación de la boda de Cherry absorbió a nuestro grupo de amigos. Y yo ayudé a dirigir las invitaciones y a elegir los centros de mesa. El vestido de dama de honor en realidad se veía bien en todas. Sentí emoción genuina, no obligación por el evento. Mis padres celebraron su 40 aniversario ese julio. La fiesta que ayudé a organizar honró sus deseos específicos. Mi papá me abrazó más tiempo de lo normal después. Mi mamá comentó con aprobación mi felicidad aparente. El trabajo siguió retándome y recompensándome.
Fui mentora del personal nuevo con la paciencia que desarrollé para mí misma. Mis ideas fueron tomadas en cuenta por la alta dirección. Ya no temía hablar en reuniones importantes. Marcus me presentó a sus padres durante el fin de semana del Día del Trabajo. Su calidez me recordó a mi propia familia. Hicimos una carne asada en su patio trasero y jugamos juegos de mesa. Me sentí cómoda en lugar de ansiosa durante toda la visita. El otoño trajo cambios a la dinámica de nuestra relación. Marcus aceptó una oportunidad de trabajo en otro estado. Platicamos las opciones con honestidad y cuidado. Y la decisión de intentar una relación a distancia surgió con naturalidad. La boda de octubre de Cherry llegó con un clima perfecto. Me paré a su lado sintiéndome genuinamente feliz por su futuro. Mi discurso en la recepción salió del corazón. Marcus me apretó la mano cuando regresé a nuestra mesa. La distancia entre nosotros resultó desafiante pero manejable. Programamos videollamadas regulares y visitas de fin de semana. El espacio permitió que ambos siguiéramos creciendo personalmente. Redescubrí mi amor por la pintura durante las tranquilas noches a solas. Acción de Gracias significó ser la anfitriona de la cena en mi departamento. Mi familia elogió mis esfuerzos en la cocina y en la decoración. Nadie mencionó mi evidente transformación personal. Simplemente disfrutaron de la mujer segura en la que me había convertido. Diciembre trajo nieve intensa y preparativos para las fiestas. Me ofrecí como voluntaria en un refugio local los fines de semana. La perspectiva que gané al ayudar a otros profundizó mi gratitud. Marcus voló para Navidad a pesar del caos en los viajes. Había pasado un año desde el mensaje de texto de Blake. Me di cuenta de que no había pensado en él en meses. Su poder sobre mis emociones había desaparecido por completo. Mi vida se había llenado de relaciones y actividades significativas. La víspera de Año Nuevo nos encontró en una cena tranquila en lugar de fiestas. Marcus parecía nervioso durante todo el tiempo del aperitivo. Tomó mi mano cuando llegó el postre. El anillo apareció sin grandes aspavientos ni exhibiciones públicas. Su propuesta reconocía nuestras fortalezas por separado y el respeto mutuo. Dije que sí sin vacilar ni dudar, y celebramos en privado con champaña y promesas. El compromiso se sintió bien a pesar de nuestro reto geográfico. Acordamos un compromiso largo mientras resolvíamos la logística. Ninguno de los dos quería sacrificar los avances de una carrera tan dura. El compromiso se sintió sano en lugar de resentido. Así que Cherry gritó de emoción por mi noticia. Nuestros amigos organizaron una cena de celebración improvisada. Mis padres expresaron una felicidad genuina por mi decisión. La familia de Marcus envió flores y cálidos mensajes de bienvenida. El invierno pasó en un borrón de planes para el futuro. Investigamos ciudades que ofrecían oportunidades para ambas carreras. Las visitas de fin de semana se convirtieron en expediciones para buscar casa. Nuestras conversaciones sobre las finanzas siguieron siendo honestas y abiertas. Recibí otro ascenso esa primavera, y el nuevo puesto permitía posibilidades de trabajo remoto. El momento parecía casi demasiado perfecto para creerlo. Marcus apoyó mi éxito sin inseguridad. Encontramos una casa a medio camino entre las ubicaciones ideales de nuestros trabajos. El compromiso requería trayectos razonables para ambos. El proceso de aprobación de la hipoteca puso a prueba nuestra paciencia. Celebramos el cierre con comida para llevar en el piso vacío. El día de la mudanza llegó con ambos padres ayudando. Nuestras combinaciones de muebles requerían arreglos creativos. La primera noche en nuestro nuevo hogar se sintió surrealista. Dormimos en un colchón antes de que llegaran los muebles del dormitorio. Montar nuestro espacio compartido nos enseñó cosas nuevas el uno del otro. Su colección de libros eclipsaba impresionantemente la mía, y mi sistema de organización de la cocina lo desconcertó por completo. Nos reímos a través de los pequeños conflictos de la convivencia. El verano trajo la planeación de la boda y el trabajo en el jardín. Plantamos árboles que tardarían años en madurar. El simbolismo no pasó desapercibido para ninguno de los dos. Nuestra relación tenía raíces profundas y espacio para crecer. La fecha de la boda se fijó para la primavera siguiente. Elegimos un lugar pequeño con espacio solo para amigos cercanos. Ninguno de los dos quería extravagancia ni espectáculo, mientras que las decisiones llegaban con facilidad gracias a la comunicación clara. El otoño significó asentarnos en las rutinas de trabajo y en la comunidad. Nos unimos a una asociación vecinal en un gimnasio local. Los proyectos de mejoras para el hogar de los fines de semana se volvieron nuestro pasatiempo. Las cenas en casa nos presentaron a potenciales nuevos amigos. Las fiestas invernales en nuestro hogar crearon nuevas tradiciones. Recibimos a ambas familias para un fin de semana caótico y maravilloso. La casa se sintió verdaderamente como un hogar horas después de esa reunión. Entramos al nuevo año con contento y propósito. Los preparativos de la boda se aceleraron después de enero. Cherry me ayudó a encontrar un vestido que se sintiera auténticamente yo. Marcus y yo escribimos votos personales durante las mañanas del fin de semana. La lista de invitados siguió siendo pequeña a pesar de la presión de la familia. La primavera llegó justo a tiempo para nuestra ceremonia de abril. El clima cooperó con sol y temperaturas templadas. Me sentí completamente tranquila mientras caminaba hacia el altar. El rostro de Marcus mostraba todo lo que necesitaba ver. La recepción se extendió hasta bien entrada la noche.
Nuestro primer baile fue con una canción que de verdad amábamos los dos. Los discursos de los amigos resaltaron nuestros viajes individuales. Nos fuimos de luna de miel que equilibró aventura y relajación. El matrimonio se sintió como una extensión de lo que habíamos construido. Nuestras rutinas diarias se ajustaron para acomodarnos el uno al otro. Manteníamos intereses y amigos por separado. El equilibrio llegó de forma más natural de lo que yo había esperado. El verano trajo una oferta de trabajo que no había buscado. El puesto encajaba mejor con mis habilidades y tenía un impacto mayor. El aumento de sueldo significó seguridad financiera para nuestro futuro. Marcus apoyó el cambio a pesar de sus dificultades. Celebramos nuestro primer aniversario con regalos sencillos. La tradición del papel inspiró cartas reflexivas de ambos. Yo volvía a leer la mía cada vez que las dudas se me metían en la cabeza. Sus palabras reflejaban a la persona en la que me había convertido, no a la que era. El segundo año de matrimonio trajo noticias inesperadas. La prueba de embarazo salió positiva un martes cualquiera. Nos quedamos sentados en un silencio atónito antes de echarnos a reír. Ninguno de los dos había planeado ese momento en particular. Los meses que siguieron pusieron a prueba la fortaleza que me había costado tanto conseguir. Las náuseas matutinas no respetaban horarios de trabajo ni reuniones. Mi cuerpo cambió de formas que no podía controlar. El apoyo de Marcus en mis estudios no vaciló ni una sola vez. Cherry organizó un baby shower que evitó juegos de mal gusto. Los amigos dieron regalos prácticos y consejos sinceros. Mi madre se quedó 2 semanas después del parto. Su ayuda resultó indispensable durante esos primeros días. Nuestra hija llegó después de 18 horas de labor de parto. Sus rasgos diminutos combinaban lo mejor de ambos. El amor que sentí desafiaba cualquier experiencia emocional previa. Las noches sin dormir pusieron a prueba nuestra comunicación y nuestra paciencia. Los primeros meses pasaron en un borrón de pañales y tomas. Nos turnábamos los turnos nocturnos y nos animábamos a tomar pequeños descansos. Nuestras alianzas se fortalecieron a través del desafío compartido. Y mi permiso de maternidad terminó con sentimientos encontrados. La guardería que elegimos alivió mi culpa de madre trabajadora. Mi jefe se adaptó a horarios flexibles cuando fue posible. Marcus ajustó su horario para compartir la crianza por igual. El primer cumpleaños de nuestra hija llegó increíblemente rápido. La pequeña celebración incluyó a ambos pares de abuelos. Tomamos demasiadas fotos de sonrisas cubiertas de pastel. Los pequeños hitos se habían convertido en nuestras mayores alegrías. La vida se acomodó en una nueva normalidad de trabajo y familia. Las oportunidades profesionales siguieron para los dos. Tomamos decisiones pensando primero en el impacto en la familia. La planeación financiera se centró en la educación y la seguridad. Y un martes cualquiera, apareció una notificación de correo. El nombre de Blake en mi bandeja de entrada me sorprendió por completo. Casi lo eliminé sin leer el contenido. La curiosidad venció al rechazo inmediato. Su mensaje expresaba un arrepentimiento genuino y un crecimiento personal. Mencionó terapia y sobriedad con un lenguaje humilde. Ninguna petición ni expectativa acompañaban su disculpa. Me quedé con el mensaje varios días antes de responder. Mi respuesta fue breve, pero honesta sobre mi felicidad actual. Le deseé lo mejor en su camino continuo. El intercambio trajo un cierre inesperado a ese capítulo. Han pasado años desde esa última comunicación, y ahora nuestra hija tiene un hermanito menor. Mi carrera ha evolucionado de maneras satisfactorias. Marcus y yo hemos atravesado los desafíos matrimoniales normales. A veces reflexiono sobre el camino que me trajo hasta aquí. La persona que era parece alguien a quien conocí hace mucho tiempo. Las lecciones aprendidas moldearon todo lo que vino después. Una subestimación se convirtió en la base de mi fortaleza. Cherry sigue siendo mi amiga más cercana a través de los cambios de la vida. Reímos con cariño de nuestras versiones más jóvenes. Nuestros hijos juegan juntos durante las reuniones de fin de semana. Nuestros esposos han formado su propia amistad sólida. Ahora soy mentora de mujeres jóvenes que empiezan su carrera. Comparto lecciones sobre límites y autoestima. Escuchan con más atención cuando revelo mi historia. La historia resuena con demasiadas de ellas, por desgracia. Mis padres han envejecido hasta convertirse en abuelos consentidores. Expresan orgullo por la familia que hemos creado. Mi hermana y yo mantenemos nuestra cercanía reavivada. Las reuniones familiares se sienten genuinamente alegres y no como una obligación. El viaje sigue con sus altibajos normales. Algunos días se sienten abrumadores por las responsabilidades, y otros momentos traen una alegría perfecta e inesperada. La base construida sobre el amor propio sigue siendo sólida. Ya no le temo a estar sola ni a cometer errores. Mi valor no depende de la validación de los demás. El viaje me enseñó a confiar en mis propios instintos. Haber sido subestimada se convirtió en mi regalo inesperado disfrazado. Y la vida escribe capítulos que nunca anticipamos. Los personajes entran y salen sin nuestro permiso. Los giros de la trama desafían el desarrollo de nuestro carácter. El final sigue sin escribirse. Incluso cuando le toca el turno a Paige, me subestimé durante demasiado tiempo. Y esa limitación casi se convirtió en mi historia permanente. Romper con eso requirió reconocer mi propia fuerza. Y ese reconocimiento cambió todo lo que vino después. Mi salvación llegó a través de mi propia determinación. Y las circunstancias externas ayudaron, pero no crearon el cambio. La resiliencia siempre había existido dentro de mí. Solo necesitaba valor para acceder a su poder. El camino de entonces a ahora no siempre fue suave.
Los contratiempos y las dudas aparecieron en momentos inesperados. Y a veces avanzar requirió dar pasos hacia atrás. La dirección importaba más que el progreso perfecto. Y a veces me pregunto sobre versiones de universos paralelos. La mujer que nunca salió de la influencia controladora de Blake. La carrera que se estancó bajo el peso de la autodesconfianza. La alegría que nunca se descubrió por miedo a arriesgarse. Pero esta realidad tiene todo lo que nunca supe que quería. Una relación basada en el respeto mutuo y el crecimiento. Hijos que conocen la fuerza auténtica de su madre. Una carrera construida sobre la competencia y no sobre competir con otros. Cherry levanta su copa hacia mí en las reuniones familiares. Su sonrisa cómplice reconoce nuestra historia compartida. Ambas hemos llegado muy lejos desde aquellos días inciertos. La subestimación que antes nos limitaba ahora nos empodera. Beso a mi esposo con genuina gratitud y abrazo a mis hijos con amor incondicional. Me acerco a mi trabajo con una confianza ganada a pulso. Vivo cada día plenamente presente y siendo auténticamente yo. Nunca pensé que sería esta persona, no después de todo. Mis 20 fueron un desastre de autodesconfianza y síndrome del impostor. Esos primeros años profesionales se sentían como caminar sobre hielo delgado. Recuerdo haber llorado en los baños entre reuniones. Recuerdo haber ensayado frases sencillas durante horas. Recuerdo haber visto a Cherry dominar salas con aparente naturalidad. Ahora entiendo que no hay nada natural en eso. Es puro trabajo duro, práctica y fallar en privado 1000 veces. Tomo otro sorbo de vino y veo a mis hijos jugando en el patio. Las hojas de otoño crean sonidos perfectos de crujido bajo sus pies. Mi hijo se lanza de cabeza a un montón con total abandono. Mi hija recoge meticulosamente las más coloridas. 2 enfoques completamente distintos para la misma alegría. Reviso mi teléfono brevemente, confirmando que la presentación de mañana sigue lista. Los números trimestrales superaron las proyecciones en 18%. Mi equipo merece esta victoria, y yo trabajé duro para conseguirla. Ya no más desvalorizar mis logros, ni atribuirlos a la suerte. El ascenso salió adelante el martes pasado. No se lo dije a nadie durante 2 días completos. Quería quedarme primero con el logro en privado. El título de vicepresidenta senior todavía se siente raro en mi lengua. Mi firma de correo electrónico se sintió ajena cuando la actualicé. Mi esposo encontró la carta de oferta sobre mi escritorio esa noche. Compró champaña sin que se lo pidiera. Sabía que había motivo para celebrar incluso cuando yo dudaba. Los viejos hábitos mueren lentamente. Esos patrones de minimizarme. Cherry lo llama la enfermedad de encogernos con la que nos criaron. El patio trasero estalla en gritos cuando el aspersor se enciende inesperadamente. Mi esposo aparece desde la esquina con una sonrisa traviesa. El agua empapa enseguida los suéteres de los niños. Corren en círculos caóticos bajo el chorro. Dejo mi vino sobre la mesa del patio. Me quito las pantuflas sin pensarlo. Corro directo al agua con ellos. El frío me golpea como una sacudida, y mi suéter queda empapado en cuestión de segundos. Mi hijo me derriba sobre el pasto mojado. Rodamos como cuando él era chiquitito. Mi hija salta encima de nuestro montón. Mi esposo se suma al final, completando nuestro enredo de extremidades. Me río hasta que me duele el estómago. El agua me escurre del cabello hacia los ojos. Nos quedamos ahí hasta que se nos arrugan los dedos. El sol comienza a ponerse detrás de nuestra cerca. Hago que todos se desnuden en el porche antes de entrar. La ropa mojada hace un montón empapado junto a la puerta. Agarro toallas del baño de abajo. Y nos secamos entre risitas y temblores. Hago chocolate caliente con malvaviscos de más. Los niños se dejan bigotes de malvavisco derretido en la cara. Mi esposo me limpia el mío con el pulgar. Reviso mi teléfono otra vez por costumbre. 3 correos del trabajo necesitan respuesta, y en lugar de eso, guardo el teléfono. El trabajo puede esperar hasta mañana, y este momento no puede. Mi hija pregunta por mis recuerdos de infancia del otoño. Le cuento sobre brincar entre las hojas en la casa de mi abuela. Omito las partes sobre las críticas de mi abuela a la ropa sucia. Algunas tradiciones familiares no necesitan continuidad. Mi hijo quiere saber si yo era valiente de niña. Le cuento sobre trepar al árbol más alto de nuestra colonia. No menciono que me caí y me rompí el brazo. Él necesita la versión en la que el valor gana. Mi esposo me aprieta la mano debajo de la mesa. Él conoce todas mis historias reales y me ama a través de todas las versiones. Los niños suben a bañarse antes de dormir. Oigo sus pasos retumbando arriba. Las tuberías de agua crujen en las paredes de nuestra casa envejecida. Mi esposo carga el lavavajillas mientras yo limpio las encimeras. Nos movemos uno alrededor del otro y practicamos la coreografía. 15 años crean su propio lenguaje de cooperación doméstica. Pienso en mi primer departamento después de la universidad. Las cucarachas que se dispersaban cuando se encendían las luces. El colchón en el piso sin base. La única olla que usaba para todo. La subida se siente tanto más larga como más corta de lo que realmente fue. Oigo que el agua se apaga arriba, y pequeños pies bajan por el pasillo. Subo para la hora del cuento y los arropo. Mi hija quiere el libro de la niña científica. Mi hijo quiere el de los dragones. Y les leo ambos, haciendo todas las voces. Al final se me raspa la garganta, y les doy besos en la frente, y reviso las luces nocturnas. Enciendo las máquinas de sonido y acomodo las cobijas. Susurro sueños valientes en cada orejita. Cierro las puertas a la mitad, nunca por completo. De vuelta abajo, mi esposo ha servido más vino.
Nos sentamos en el sofá con los pies tocándose. Hablamos de los planes del fin de semana y de los proyectos escolares. Comparamos las notificaciones del calendario en nuestros teléfonos. Recordamos agendar al plomero por la llave que gotea. Los detalles mundanos se sienten como regalos inesperados. Y pienso otra vez, por un momento, en la presentación de mañana. Las diapositivas están bien, y los datos son mejores. Mis puntos son claros y accionables. Me he preparado a fondo, como siempre. La diferencia ahora es la confianza en lugar del miedo. Ya no ensayo hasta que se me va la voz. Ya no imagino en bucle los peores escenarios. Confío en mi conocimiento y en mi derecho a ocupar espacio. Cherry me enseñó eso, aunque ninguna de las dos lo supiéramos entonces. Mi teléfono vibra con su mensaje preguntando por la cena del próximo fin de semana. Le respondo con una confirmación rápida y un emoji sonriente. Nuestra amistad evolucionó de formas sorprendentes después de que la competencia se desvaneció. Ella se convirtió en mi mayor defensora en las juntas ejecutivas. Yo me convertí en su oída honesta durante su divorcio. Nos hacemos una mirada cómplice cuando colegas hombres repiten nuestras ideas. Nos recomendamos mutuamente para oportunidades sin pensarlo 2 veces. La botella de vino se acaba entre mi esposo y yo mientras platicamos. La casa cruje y se acomoda alrededor de nuestra conversación. Siento cómo la satisfacción se me extiende por el pecho como calor. Este momento se siente tan cotidiano como precioso. La persona que era hace 15 años nunca creería esta parte. Reviso puertas y ventanas antes de subir. Ajusto el termostato a la configuración nocturna. Apago todo menos las luces de seguridad. Mi esposo se baña mientras yo me quito el maquillaje en el lavabo. Me aplico sueros y cremas metódicamente. Me cepillo los dientes mientras repaso mentalmente el horario de mañana. Las sábanas se sienten frescas contra mis piernas. Y pongo mi alarma para las 5:30. Saldré a correr 4 millas antes de que la casa despierte. Necesito ese tiempo a solas con mis pensamientos, antes de que empiece el día. La respiración de mi esposo se vuelve más lenta a mi lado, y su brazo cae pesadamente sobre mi cintura. Cierro los ojos y practico gratitud en silencio, por este hogar y por unos niños sanos, por un trabajo que importa, y por el camino que me trajo hasta aquí. La mañana llega con un pitido insistente de mi teléfono. Lo silencio rápido para no despertar a nadie. La casa está oscura y silenciosa a esta hora. Me visto y salgo a correr, y cierro todo lo que dejé listo la noche anterior. Me amarro los zapatos en el pasillo con la luz nocturna. Me estiro brevemente en la cocina mientras tomo agua. La puerta principal se abre al aire fresco de la mañana. Mi aliento forma pequeñas nubes con cada exhalación. Mi reloj emite un pitido para indicar la conexión GPS. Y empiezo despacio por nuestra calle. El vecindario duerme a mi alrededor, salvo por el repartidor de periódicos. El ritmo de mis pasos se vuelve meditativo rápidamente. Aumento el paso después de la primera milla. Mis pensamientos se van ordenando con cada paso hacia adelante. La presentación y la venta de pan de la escuela, las evaluaciones de desempeño del equipo y la planeación de las vacaciones. Cada asunto va acomodándose en partes manejables. Doblo la última esquina hacia casa cuando empieza el amanecer. El sudor se enfría rápidamente en el aire otoñal, y me siento al mismo tiempo agotada y con energía. Me estiro en el porche de la entrada antes de entrar. La casa sigue en silencio, pero empieza a moverse, y la cafetera burbujea con su preparación automática. Me doy una ducha rápida, quitándome la sal y el cansancio. Me visto con el conjunto planeado el domingo por la noche, el traje azul marino con rayas diplomáticas sutiles, y la blusa con el detalle justo, joyas mínimas pero intencionales, y zapatos lo bastante cómodos para sentirme segura todo el día. Me aplico maquillaje con eficiencia de práctica. Me peino en un chongo profesional y liso. Escucho pasos de niños y quejas matutinas. Termino de arreglarme mientras el caos estalla abajo. Encuentro a mi esposo haciendo tostadas con crema de cacahuate para todos. Pongo café en mi termo con gratitud. Reviso las mochilas por permisos y tareas. Firmo una forma escolar de último minuto con apenas disimulada molestia. La mañana avanza a su ritmo habitual y frenético. Se cepillan los dientes y se peinan. Encuentran los zapatos debajo de los muebles. Nos subimos a autos separados con besos y recordatorios. Dejo a los niños en la escuela con despedidas rápidas. Me abro paso entre el tráfico de la mañana rumbo al centro. Repaso los puntos clave mientras cambio de carril. Llego a la oficina 40 minutos antes. A propósito, el piso silencioso permite tiempo de preparación sin interrupciones. Reviso mi presentación una vez más para asegurarme de que esté clara. Reviso el correo y respondo mensajes urgentes. Mi equipo llega en intervalos escalonados antes de las 9. Traen energía nerviosa y recargas de café. Los tranquilizo con sonrisas de confianza y una dirección clara. La sala de juntas se llena de ejecutivos a las 9:30. El CEO asiente en mi dirección con expectativa. Me pongo de pie sin dudar cuando me presentan, y presento nuestros hallazgos con autoridad mesurada. Respondo las preguntas directamente, sin reservas, y reconozco la contribución del equipo de manera adecuada. Hago recomendaciones respaldadas por datos sólidos. La sala responde con preguntas interesadas y tomando notas. El CEO interrumpe con elogios a la mitad, y la presentación concluye con acciones claras. Siento satisfacción más que alivio al sentarme. Mi equipo manda mensajes de felicitación por debajo de la mesa. La reunión se da por terminada con apretones de mano y seguimiento programado. Cherry me llama la atención del otro lado de la sala con el pulgar arriba.
Hemos llegado tan lejos desde competir por sobras de reconocimiento. Después me sigue de regreso a mi oficina. Cierra la puerta para un momento de celebración privada. Nos reímos de la expresión sorprendida del CFO ante los números. Hacemos planes para ir por unas copas la próxima semana, sin importar los resultados. El resto del día transcurre entre juntas y decisiones. Me doy tiempo para comer a pesar de la agenda. Llamo a mi esposo entre una cita y otra para conectar. Mentoreo a una integrante junior del equipo durante 30 minutos esenciales. Salgo de la oficina a una hora razonable sin disculparme. El tráfico avanza sorprendentemente bien en el camino a casa. Escucho un podcast sobre psicología del liderazgo. Llego a casa antes de que empiecen los preparativos de la cena. Los niños me reciben con historias y quejas. Me cambio de ropa antes de ayudar con los problemas de tarea. Mi esposo y yo preparamos la cena lado a lado. Comemos juntos en la mesa sin teléfonos presentes. Hablamos de nuestros días, de planes y posibilidades para el fin de semana. Los niños recogen los platos con recordatorios mínimos, y la noche se desarrolla en patrones familiares y cómodos. Doblo la ropa mientras veo a mi hija practicar piano. Ayudo a mi hijo con su proyecto de ciencia sobre las rocas. Reviso correos brevemente mientras se bañan. Leo más historias y arropo con más cobijas. Beso más frentes y susurro más sueños valientes. La casa vuelve a quedarse en silencio mientras los niños se entregan al sueño. Me sirvo una copa pequeña de vino de la botella de ayer. Mi esposo y yo nos sentamos en el porche a pesar del frío. Hablamos de sueños de jubilación que aún están a décadas de distancia. Hablamos del ascenso y de lo que significa en la práctica. Reconocemos el privilegio y la responsabilidad que conlleva. Reconocemos el trabajo duro que lo hizo posible. Mi celular vibra con mensajes de felicitación de colegas. Las noticias viajan rápido por los canales de la empresa y respondo con la gratitud y humildad apropiadas. Dejo el teléfono a un lado para permanecer presente en el porche. El vecindario se va acomodando en la quietud de la noche a nuestro alrededor. Las luces se apagan en las ventanas de enfrente. Mis pensamientos se desvían brevemente hacia los retos de mañana y los redirijo a este momento de manera intencional. Los carillones de viento cantan suavemente desde el poste de la esquina. La mano de mi esposo encuentra la mía en un silencio cómodo. Entramos cuando la temperatura baja aún más. Cerramos con llave las puertas y apagamos las luces como siempre. Nos cepillamos los dientes y nos ponemos cremas de noche. Y ponemos las alarmas y conectamos los dispositivos. Nos deslizamos bajo las cobijas con una sincronía impecable. Mañana traerá sus propias exigencias y victorias. Esta noche solo requiere descanso y gratitud. Pienso por un momento en esa versión más joven de mí, la que lloraba en los cubículos del baño entre reuniones, la que ensayaba declaraciones sencillas durante horas, la que veía a Cherry con envidia e insuficiencia. Ojalá pudiera contarle sobre este futuro, sobre esta paz y confianza y sentido de pertenencia, y sobre el camino que entonces parecía imposible, sobre la fortaleza que ya poseía sin saberlo. El sueño llega con facilidad con ese pensamiento, así que la mañana sigue con una confiable previsibilidad. Otro día, rutinas parecidas con variaciones. Y correr y bañarse y vestirse profesionalmente. Niños y mochilas y permisos firmados. Y tráfico y correos y juntas agendadas con cuidado. Este día en particular incluye un almuerzo con el CEO. La invitación llegó después del éxito de la presentación de ayer. Hablamos de posibilidades de expansión entre ensaladas y agua mineral. Menciona de manera significativa futuras vacantes en la junta directiva. Y yo expreso un interés adecuado, sin un entusiasmo desesperado. La conversación fluye de forma natural entre lo laboral y lo personal, con la debida medida. Regreso a la oficina con nuevas posibilidades tomando forma. La tarde incluye evaluaciones de desempeño para 2 miembros del equipo. Les doy retroalimentación con honestidad y compasión. Y reconozco sus fortalezas de manera específica y accionable. Abordo las áreas de desarrollo con expectativas claras. Recuerdo mis propias evaluaciones de años atrás. Las críticas vagas que me dejaron confundida. Y el lenguaje sesgado que minaba sutilmente la confianza. Las metas cambiantes que parecían diseñadas para el fracaso. Me prometí hacerlo de otra manera cuando tuviera la oportunidad. Los miembros del equipo se van con claridad y motivación. Después completo a fondo el papeleo y la documentación. Y Cherry pasa a hacer preguntas sobre la propuesta de adquisición. Juntas resolvemos con eficiencia los posibles obstáculos. Diseñamos estrategias para la reunión de la junta de la próxima semana. Nuestra colaboración se siente natural y mutuamente beneficiosa. Y la tensión competitiva se desvaneció hace años, de alguna manera. La tarde transcurre entre trabajo enfocado y toma de decisiones. Salgo un poco más tarde de lo planeado, pero todavía en un horario razonable. El tráfico avanza lentamente debido a retrasos por la obra. Llamo a mi mamá mientras espero durante 3 cambios de semáforo. Charlamos sobre el club de jardinería y el chisme del vecindario. Me pregunta por los niños y por los planes del fin de semana. Menciona la cita con el médico de mi papá, con una casualidad forzada. Tomo nota mental de darle seguimiento con más detalle después. Llego a casa con la tarea ya terminada. Sorprendentemente, mi esposo ha empezado temprano los preparativos de la cena.
Los niños juegan en el patio trasero con unos amigos del vecino. Me cambio de ropa y me uno agradecida a los esfuerzos de cocina. La cena transcurre con historias y risas alrededor de la mesa. La noche se despliega en su patrón cómodo, ligeramente caótico. Duchas y cuentos y rutinas para dormir. Y conversaciones tranquilas y vino después de que los niños se duermen. Planear y conectar y estar juntas en el presente. Y esta noche en particular incluye investigación de vacaciones en línea. Comparamos con cuidado opciones para viajes de verano. Consideramos presupuestos, intereses y logística de manera realista. Guardamos algunas opciones para investigarlas más tarde. Llega el viernes con código de vestimenta casual y mejor ánimo. La oficina zumba con la anticipación del fin de semana desde temprano. Y completo las tareas pendientes con atención concentrada. Delego lo apropiado para mi ausencia del lunes. Confirmo los detalles para la cena con el cliente del próximo miércoles. Despejo por completo mi escritorio antes de irme temprano. El fin de semana se abre con la promesa de tiempo en familia. Visitamos el Museo Infantil del Centro el sábado por la mañana. Exploramos exhibiciones interactivas con energía entusiasta. Comemos un almuerzo carísimo en la cafetería del museo sin quejarnos. Compramos pequeños recuerdos en la tienda de regalos. La tarde incluye compras del súper y limpieza de la casa. Todos participan con distintos niveles de entusiasmo. La noche trae pizza casera y juegos de mesa. Los espíritus competitivos surgen alrededor de Monopoly, como era de esperarse. El domingo incluye hotcakes, iglesia y lectura sin prisa. Nos preparamos para la semana que viene con una productividad suave. La lavandería se completa y corre en ciclos durante todo el día, y las mochilas quedan organizadas para el lunes por la mañana. Las reuniones se revisan y se repasan mentalmente por un momento breve, y la cena familiar ocurre con los abuelos de visita, felices. Los niños interpretan piezas de piano con nervioso orgullo. Comemos postre y compartimos historias de distintas generaciones. El fin de semana termina con gratitud y preparación. El lunes por la mañana comienza otro ciclo de vivir plenamente. Reuniones distintas, retos distintos, un propósito similar. El ritmo del trabajo y de la familia sigue su danza. Enfrento cada día con esa confianza ganada a pulso, construida a través del fracaso y la perseverancia, y merecida por la seguridad y el valor. La confianza que Cherry y yo, ambas, al final encontramos. A veces, en momentos de calma, todavía me maravillo de esta vida, del trayecto desde aquella mujer joven tan insegura, del crecimiento que ocurrió a través de la dificultad y de la alegría descubierta en los momentos ordinarios, de la fortaleza revelada a través de los retos y de la autenticidad que se fue formando con la experiencia. Nunca pienso que ya llegué, como si hubiera alcanzado la meta. Más bien, reconozco que voy logrando todo esto de manera continua. Cada día trae lecciones nuevas y oportunidades nuevas, y cada reto revela más capacidad de la que esperaba. Cada alegría confirma las decisiones tomadas en el camino. Veo a mis hijos desarrollar su propia confianza. Los veo intentar, fallar e intentarlo otra vez con naturalidad. Los guío a través de decepciones y celebraciones. Espero que inicien sus trayectorias con ventajas que yo no tuve, con la certeza de que, de manera inherente, merecen lograrlo y pueden hacerlo, con la comprensión de que sus voces merecen ser escuchadas y con el conocimiento de que sus aportaciones tienen valor por sí mismas. Las lecciones que Cherry y yo aprendimos a través de la dificultad. A veces comparamos notas sobre esto durante la comida. Qué diferentes parecen los puntos de partida de nuestros hijos. Con qué ferocidad protegemos su sentido de posibilidad. Con qué cuidado modelamos la resiliencia y la defensa propia. Y con cuánta intención demostramos una ambición sana. El mundo no ha cambiado por completo. Lo reconocemos con realismo. Nuestras hijas enfrentarán retos que nuestros hijos no encontrarán. Nuestros hijos de color navegarán complejidades adicionales. El terreno sigue siendo desigual en muchas formas significativas, pero algo sí cambió gracias a los esfuerzos de nuestra generación. Algo se abrió por nuestra negativa a quedarnos pequeñas. Algo comenzó por nuestra insistencia en ser auténticas. Algo continúa a través de nuestra mentoría a mujeres más jóvenes. Lo noto durante las reuniones cuando las mujeres jóvenes hablan con confianza. Lo observo cuando se adjudican el mérito sin dudar. Lo celebro cuando negocian sin disculparse. Reconozco el progreso sin ignorar las barreras que siguen ahí. Cada concierto escolar me recuerda, de alguna manera, este trayecto, ver a los niños actuar con distintos niveles de confianza y ver a otros encogerse instintivamente ante la atención, mientras otros dan un paso al frente con naturalidad. Entiendo cómo estos patrones comienzan tan temprano, sin que nadie se dé cuenta. Cómo las niñas aprenden poco a poco a ocupar menos espacio y cómo los niños aprenden a reclamar la atención automáticamente. Cómo estas lecciones sutiles moldean más adelante las salas de juntas. Aplaudo especialmente fuerte a las personas intérpretes más dubitativas. Hago contacto visual para animarlas intencionalmente y luego comento de forma específica su valor,
deliberadamente. Estos pequeños momentos importan muchísimo al construir cimientos. El mundo se abre o se cierra a través de estas interacciones de manera acumulativa. Mi carrera sigue avanzando gracias al esfuerzo constante, y el puesto en la junta directiva se materializa gracias a la preparación dedicada. Las oportunidades de liderazgo se amplían a través de la competencia demostrada, y la influencia crece mediante una construcción auténtica de relaciones. Ya no cuestiono mi pertenencia a estos espacios. Ya no justifico mi presencia con disculpas. Y ya no minimizo mis logros por costumbre. Ocupo mi lugar con la confianza adecuada, por fin. Cherry hace lo mismo en su organización, admirablemente. A veces comparamos notas en cenas ocasionales y nos reímos de los síndromes del impostor, esos susurros persistentes. Planeamos enfoques para situaciones particularmente desafiantes y celebramos las victorias sin condiciones ni menosprecio. Reconocemos los tropiezos sin tomárnoslos demasiado a pecho y hemos aprendido a fallar hacia adelante de manera productiva juntas. Las lecciones continúan con cada nuevo reto que enfrentamos. El crecimiento ocurre al abrazar de buena gana la incomodidad y la confianza se construye mediante la experiencia acumulada poco a poco. La autenticidad se desarrolla a través del autoconocimiento que perseguimos intencionalmente. Mis hijos ven este ejemplo sin entenderlo del todo todavía. Absorben las lecciones por observación, inconscientemente. Heredan posibilidades que luchamos por crear a propósito. Comienzan sus caminos desde distintos puntos de partida. Afortunadamente, le doy un beso a mi esposo cada mañana con genuino agradecimiento. Abrazo a mis hijos con un amor feroz e incondicional todos los días. Me relaciono con mis colegas con un espíritu respetuoso y colaborativo. Enfrento los retos con una resiliencia ganada a pulso de manera constante. Y celebro las alegrías sin menosprecio ni condiciones. Vivo cada momento con una conciencia cada vez mayor del presente. El camino continúa con cada decisión tomada conscientemente. La historia se despliega con cada desafío enfrentado con valentía. El legado se construye con cada interacción auténtica que se completa. Sigo convirtiéndome en la persona que estaba destinada a ser. Sigo descubriendo capacidades que antes desconocía dentro de mí. Y sigo creciendo a través de las dificultades enfrentadas con honestidad. Sigo aprendiendo mediante conexiones hechas desde la vulnerabilidad. Y sigo contribuyendo con un trabajo hecho de manera excelente. Sigo amando mediante una presencia ofrecida genuinamente. Y sigo viviendo mediante decisiones tomadas intencionalmente. El proceso nunca se completa del todo ni de manera definitiva. Continúa con cada amanecer y cada nueva oportunidad.